Mi nombre es Elena Morales. Tengo 66 años. La noche había empezado como yo quería: luz suave, pollo asado, una mesita vestida con mantel que planché esa mañana. Mi hija, Laura, estaba sentada frente a mí, con su esposo Marcos a su lado. Habían traído una botella de vino y esa charla ligera de gente que cree que todo en su vida va como relojito. Yo serví té, en cambio, viejo hábito. Al principio hablamos de nada: el clima junto al río, el nuevo proyecto de Marcos, el crucero que planeaba la suegra de Laura. Asentí donde tocaba, sonriendo cuando ella describió la casa en las colinas de Provence que rentaron para el verano. Solo cuando mencioné la luz atrasada del departamento de arriba, su tono cambió. Es la tercera vez este año, agregué, manteniendo la voz calmada. No es mucho, dije, tratando de tomarlo a la ligera. Solo el saldo del mes pasado. Laura dejó el tenedor. Mamá, ¿podemos no hablar de dinero en la cena? Es solo la cuenta de luz, mi amor. ¡Asno! Ya la cubrí, pero me interrumpió, con voz filosa como para cortar el zumbido del ventilador de techo. Comparada con mi suegra, tú no eres nada. El cuarto se quedó en silencio. El aroma a tomillo y limón pesaba en el aire. Marcos se quedó tieso, con la mano a medio camino del vaso. Miré a mi hija de verdad. La miré por primera vez en meses. Los aretes caros, la impaciencia en sus ojos, la forma en que ya checaba su celular como para acabar el momento más rápido. Dejé mi tenedor con cuidado al lado del plato. Perfecto, dije bajito. Entonces dile a tu suegra que pague la renta de esta casa. La cabeza de Marcos se levantó de golpe. Laura parpadeó, como si las palabras no fueran mías. Por una vez, no llené el silencio. Lo dejé ahí entre nosotras, claro como el cristal. Una hora después, cuando se fueron, la casa se sintió más grande que antes, más vacía. Sí, pero también mía de nuevo. Recogí los platos, los apilé junto al fregadero y apagué la luz del porche. Arriba, sus ventanas seguían encendidas. A la mañana siguiente de esa cena, la casa se sentía extrañamente viva. Cada crujido de las tablas del piso, cada suspiro de las tuberías me recordaba cuánto tiempo había cargado este lugar con nosotras. Preparé té y me quedé junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el musgo se mecía en los ahuehuetes a lo largo de la calle en Mérida. Esta casa había sido el sueño de Tomás. Él era carpintero, manos firmes, humor callado, de esos hombres que construyen para que dure. Cuando murió, yo tenía 37 y el departamento de arriba era puro armazón y polvo. Recuerdo sentada en las escaleras con Laura dormida en mis piernas, prometiéndole que lo terminaría algún día. Cumplí esa promesa, aunque tardó años. Cada vacaciones de verano pintaba paredes, parchaba yeso y ahorraba de mi sueldo de maestra. Renté el de arriba a estudiantes universitarios por un rato, lo justo para mantener la hipoteca al día. Cuando Laura se casó con Marcos, buscaban un lugar cerca del centro, y me pareció bien ofrecérselo. Solo hasta que se asienten, les dije, las mismas palabras que a todos los inquilinos antes, solo que esta vez nunca pedí renta. Han pasado 5 años desde entonces. La hipoteca ya se pagó, pero los impuestos no paran de subir. La baranda del porche necesita tablones nuevos. El techo gotea cerca del cuarto de atrás. Arreglo lo que puedo. Pago lo que toca y me digo que está bien. Es familia. Aún así, a veces cuando veo las luces de arriba, a través de las ramas de los arrayanes, pienso en la promesa que le hice en esas escaleras sin terminar construir un hogar que resistiera mucho después de que la gente adentro olvidara cuánto costó. La tetera se apagó detrás de mí. Serví otra taza. La puse junto al montón de cuentas de reparaciones sin pagar y le susurré a la casa callada. Ya hemos sido pacientes lo suficiente. Empezó sutil, como la mayoría de las cosas antes de que corten hondo. Laura comenzó a soltar el nombre de Diana Vargas en las pláticas como si respirara. Mamá, Diana dice que Marcos y yo deberíamos invertir en propiedades ya. O Diana conoce al mejor diseñador de interiores en la costa. Cada mención traía un brillo de aprobación
que yo no podía darle no del tipo que viene envuelto en billetes ilustrado. La primera vez que conocí a Diana fue en la cena de cumpleaños de Laura. Llegó con perlas. Su perfume perfumane llenando el cuarto antes que su voz. Cada gesto era calculado la risa. El gesto de la barbilla. La forma en que llamaba a Laura mi reina, como si el resto fuéramos sirvientes. Yo traje un pastel de limón que horneé desde cero. Ella mandó uno de una pastelería fina por si las moscas. Para el postre, estaba claro de cuál pastel querían foto todos. Después de esa noche, las llamadas de Laura se hicieron más cortas. Cuando venía, sus cuentos giraban alrededor de los eventos benéficos de Diana. Sus viajes en yate, sus contactos. Sonreía cuando hablaba. Pero una parte de mí se encogía cada vez que comparaba sin ni siquiera darse cuenta de que comparaba. No era celos, no de verdad. No quería la vida de Diana. Solo quería que mi hija me viera con la misma luz en los ojos que le guardaba a esa mujer. Pero el dinero echa sombras largas. Y Diana Vargas sabía pararse justo en el centro de la suya. Cuando Laura me mostró fotos de sus vacaciones de verano, la escalera grandiosa, la veranda de la casa en la playa, la vajilla que Diana les prestó, lo dijo con orgullo, como si la riqueza fuera una herencia en sí. Le dije que las fotos estaban bonitas. No notó mis manos temblando al devolverle el celular. Esa noche más tarde, cuando la casa se quedó en silencio de nuevo, pasé junto al espejo del pasillo y me vi simple, cansada, un poco desvaída en los bordes. Pensé en las perlas perfectas de Diana, en su tono impecable, y me pregunté cuándo mi hija había empezado a confundir eso con amor. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la mesa de cena seguían dando vueltas, más punzantes cada vez que pasaban por mi mente. Me levanté, me puse la bata y caminé al baúl de cedro al pie de la cama. Las bisagras crujieron suave al abrir la tapa. El olor a cedro y papel viejo subió el aroma de años que había tratado de mantener cerrados. Adentro estaban pedazos de una vida que armé con manos firmes, los guantes de trabajo de Tomás, una foto desvaída de Laura en su primer día de escuela, una carpeta marcada documentos de la propiedad. No la había tocado en más de 10 años. Mis dedos temblaron al sacarla. Los papeles seguían ahí. Intactos, la escritura, el título, el estado final de la hipoteca, marcado pagado. Mi nombre solo al fondo, Elena Morales. Sin cofirmantes, sin condiciones. Me senté en el piso, la carpeta abierta sobre las rodillas, y dejé que el silencio de la casa se acomodara alrededor. Por primera vez en años, vi este hogar no como carga, sino como prueba de cada turno extra, cada sacrificio, cada decisión que tomé cuando nadie miraba. Arriba, una risa leve retumbó la voz de Laura a través de las tablas. Lejana pero clara, cerré la carpeta con cuidado, alicé sus bordes y la volví a guardar. Ya no sentía enojo, solo despierta. Al volver a la cama, la casa parecía respirar conmigo, las paredes, los pisos, los recuerdos firme y viva, como si hubieran esperado todo el tiempo a que recordara de quién eran. Pasaron 3 días antes de que Laura regresara. No avisó, nunca lo hacía. Solo apareció en la puerta con su chamarra a la medida, sosteniendo el celular como escudo. Marcos la seguía unos pasos atrás, callado como siempre. Estaba podando hortensias en el porche cuando dijo: «Demasiado alegre, mamá. Podemos hablar adentro. Es sobre algo emocionante». Me limpié las manos en el delantal y los llevé a la cocina. El aire olía leve a aceite de limón y té. Laura puso su celular en la mesa, abriendo un slideshow de fotos brillantes, una cafetería limpia y minimalista, llena de sol. «Es una inversión familiar», dijo. «Solo necesitamos un préstamo chiquito para arrancar». Diana dijo que quizás meta después, pero primero hace falta capital inicial, no más 50,000 pesos. «Obvio que te lo regresamos». Su voz era miel sobre piedra. Escuché, asintiendo, aunque las palabras apenas me llegaban. Pensé en los papeles de la hipoteca en mi baúl, mi nombre solo al fondo. Cuando terminó, dije bajito:
50,000 pesos es mucho, Laura. No si piensas a largo plazo, dijo, sonriendo como si yo fuera la niña ahora. Es para nosotras, mamá, para la familia. Marcos carraspeó. Podría ser buena exposición para las dos. Hasta el departamento de arriba podría ser deducible de impuestos. Junté las manos en la mesa. Exposición, repetí. Palabra interesante. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La miré, al diamante en su mano, a la confianza serena de alguien que cree que el mundo le debe gracia. Dijiste algo la otra noche, empecé. Sobre tu suegra. Puso los ojos en blanco. Mamá. Estaba cansada. Comparada con ella, no soy nada. ¿Te acuerdas? Lo dije suave. No como acusación, sino como registro. Si ella es la que importa, entonces que pague la renta de esta casa. Laura parpadeó, sorprendida. Luego rió como si no me hubiera oído bien. Mamá, no seas dramática. Saqué la carpeta que había preparado. El contrato impreso y fechado. Esto no es drama. Es negocio. Estoy poniendo renta justa para el departamento de arriba, la misma que le cobraría a cualquiera. Marcos se inclinó. Voz inestable. ¿En serio lo dices? Sí, dije. El techo también tiene que respetarse. Por un momento, nadie habló. El refri zumbaba. El ventilador de techo tic-tac suave arriba. El rostro de Laura cambió confusión. Luego, incredulidad. Luego, un destello de miedo que trató de esconder. No puedo creer que hagas esto, dijo, voz temblando, a tu propia hija. Me paré, recogiendo las tazas de té que se habían enfriado. Dejaste de ser solo mi hija cuando empezaste a tratarme como conveniencia. Marcos alcanzó su mano, pero ella se zafó. El silencio entre nosotras se sintió final. Al irse, la luz del sol de la ventana dio en la carpeta aún abierta en la mesa. El papel brillaba blanco contra la madera, limpio y firme, una justicia callada que no necesitaba alzar la voz. Para la mañana, la tormenta ya había armado. Mi celular vibraba sin parar en la encimera de la cocina, la pantalla encendiéndose con mensaje tras mensaje del grupo de familia. El nombre de Laura al tope. Sus palabras en ese tono pulido y actuado que usa cuando busca lástima. Mamá nos está desalojando. ¿Lo pueden creer después de todo lo que hemos hecho por ella? Segundos después, llegaron las respuestas tías, primos, amigos de familia, que no visitaban en años de repente encontrando su indignación. Elena, ¿cómo pudiste? Es tu única hija. El dinero sí cambia a la gente. Alguien puso un emoji triste. Otro mencionó la iglesia, el perdón, recordar lo que significa familia. Me quedé en el fregadero, viendo cómo los mensajes se multiplicaban, cada uno torciendo la historia un poco más lejos de la verdad. Laura siempre supo usar las palabras, hacerse el centro de cada herida. No contesté, ni uno solo. En cambio, tomé capturas, cada mensaje, cada acusación. Los guardé todos en una carpeta de mi escritorio marcada recibos. No era venganza. Era claridad, prueba de lo rápido que el amor se vuelve teatro cuando hay público. Afuera, la luz de la mañana se había vuelto suave y dorada. Salí al jardín. El aire pesado con olor a romero y tierra mojada de lluvia. El ruido del celular se apagó atrás. Amortiguado por la distancia, pasé las manos por las hortensias, podando lo crecido, quitando lo muerto. Pasé la mayor parte de mi vida llenando silencios, tratando de hacer paz antes de que alguien la pidiera. Pero ese día dejé que el silencio se quedara. Era más pesado que su ruido, más firme también. Cuando al fin miré de vuelta a la casa, con el celular parpadeando adentro, me di cuenta de lo pacífica que es el mundo cuando dejas de contestar a la culpa. La oficina de mediación estaba metida entre una clínica dental y una tiendita de segunda mano. Ese terreno neutral donde la gente viene a desenredar guerras chiquitas sin derramar sangre. El mediador, un hombre de 50 y tantos, de voz suave llamado el señor Castillo, nos recibió con sonrisa educada y 2 tazas de café. Laura no tocó la suya. Se sentó frente a mí en traje beige planchado.
brazos cruzados fuerte. Marcos se quedó a su lado, ojos bajos, un hombre tratando de desaparecer entre dos tormentas. Empecemos por qué estamos aquí, dijo el señor Castillo con gentileza. Laura se inclinó, voz suave pero temblando en los bordes. Mi mamá decidió cobrarnos renta de repente. Hemos vivido ahí años, ayudando con la casa, apoyándola emocionalmente, haciendo todo en familia. No es justo. Su tono era ensayado, parte lógica, parte herida. Siempre supo sonar como la razonable. El señor Castillo se volvió a mí. Señora Morales. Puse una carpetita en la mesa, abriéndola con calma deliberada. Adentro había copias de impuestos prediales, facturas de reparaciones y estados de servicios. He pagado cada cuenta de esta casa desde el día que nos mudamos. Cada arreglo, cada tormenta de invierno, cada electrodoméstico nuevo. No miré a Laura al hablar. No se trata de castigo, se trata de equilibrio. De recordar que nada es gratis. Nada. Laura soltó una risa quebradiza. Equilibrio, eres mi mamá. Las mamás no cobran renta. Entonces la miré a los ojos, no enojada. No a la defensiva. Las mamás también merecen respeto. No pido lujos. Pido que me traten como si mi techo importara. El cuarto se quedó quieto. Hasta el bolígrafo del señor Castillo paró. Por un buen rato, nadie habló. La boca de Laura se apretó. Su mirada titubeó hacia la carpeta. Luego huyó. Marcos se movió, carraspeando como si el silencio pesara. Al salir de la oficina, el sol se ponía sobre Mérida. El cielo rayado de oro y gris. Laura caminó adelante. Tacones filosos contra el pavimento. Me quedé atrás, sintiéndome ni triunfante ni rota, solo firme, como si algo adentro al fin se hubiera acomodado en su lugar. Antes de la mediación, mandé un aviso de desalojo de 30 días por correo certificado y guardé el acuse. El juzgado olía leve a papel y cera para pisos, esa mezcla estéril de burocracia y consecuencias. Me senté en una banca de madera fuera de la sala 312, manos juntas sobre la bolsa, viendo el polvo flotar en un rayo de luz matutina. Mi nombre estaba impreso prolijo en la lista. Elena Morales contra Laura Vargas. Se veía mal en papel frío, clínico, como si fuéramos extrañas. Laura llegó tarde. Lentes oscuros tapando sus ojos. Marcos atrás, no me hablaron. Llevaba uno de sus trajes filosos, pero la confianza que antes la llenaba como perfume se había ido. Cuando el actuario llamó nuestro caso, me paré, firme pero hueca, adentro. El salón era chiquito y resonante. La jueza, una mujer con pelo gris, jalado en chongo, se ajustó los lentes y revisó los documentos que presenté, la escritura, el contrato, las cartas sin respuesta. Mi carpeta se veía tan delgada en su banca, delgada, pero completa. Señora Morales, empezó la jueza. Busca posesión en acción de desalojo tras notificación adecuada. Sí, señora jueza. Mi voz salió calmada, practicada. Intenté resolverlo en privado. Se negaron. Laura se inclinó, tono quebradizo. Negarnos nos tomó por sorpresa. Mi esposo y yo hemos vivido en esa casa años. La ayudamos financieramente, interrumpió la jueza. ¿Tienen documentación de esa ayuda? Son inquilinos por voluntad, dije. Sin contrato escrito. 5 años sin pagar renta. Servicios e impuestos pagados solo por mí. Laura dudó. No se trataba de documentación. Era familia. Marcos se movió incómodo, ojos en el piso. Yo no me inmuté. La jueza se volvió a mí. Señora Morales, ¿tiene recibos o prueba de propiedad? Le pasé la carpeta. Todo está a mi nombre. Sin hipoteca desde 2001. He pagado todos los impuestos, mantenimiento y servicios. Los demandados no aportaron nada. La jueza hojeó las páginas. Asintiendo una vez, anotado, el silencio que siguió se estiró hasta que la compostura de Laura se quebró. Estás arruinando a la familia, soltó. Voz temblando. ¿Le haces esto a tu propia hija? La miré. Mi hija, crecida y aún tan joven en todos los peores sentidos. No, dije suave.
Solo dejé de pagar por una familia que me olvidó. Las palabras cayeron como el cierre de una puerta. La jueza se enderezó. El tribunal reconoce a la señora Morales como dueña legítima. Se otorga posesión a la señora Morales. Los demandados tienen 30 días para desocupar. Se podrá emitir orden de posesión después. El mazo golpeó una vez no fuerte, pero final. Afuera, el aire se sintió más agudo, más limpio. Laura pasó rápido a mi lado. Tacones clic-clac por el pasillo. Lágrimas surcando el maquillaje. Marcos se detuvo lo justo para mirarme a los ojos, un breve reconocimiento mudo de todo lo no dicho. Luego la siguió. Salí por las escaleras frontales al Sol de Mérida. La ciudad seguía su paso, indiferente. Mi corazón no latía fuerte, mis manos no temblaban, solo respiré. Por primera vez en años, la casa en la calle Hidalgo era mía de nuevo, no porque gané, sino porque al fin dejé de rogar que me vieran. La casa estaba callada de nuevo. Habían pasado semanas desde la audiencia y el silencio ya no pesaba. Renté el departamento de arriba a una enfermera joven llamada Teresa, que trabaja turnos largos en el Hospital Juárez y le gusta regar las hortensias al atardecer. No se queda hasta tarde, no hace ruido, y siempre deja una nota en la encimera cuando hornea muffins de más. A veces nos sentamos juntas en el porche, el aire tibio con olor a lluvia y zacate cortado. Ella habla de sus pacientes los días duros, las victorias chiquitas, y yo escucho, recordando que la bondad no tiene que ser ruidosa para importar. Una tarde de domingo, mientras arreglaba flores en la cocina, tocaron la puerta. Laura estaba ahí, sola, con un platón de vidrio envuelto en papel aluminio, cobbler de durazno. La misma receta que una vez dijo que era demasiado pesada. No entró de inmediato. Sus ojos se veían cansados, su voz más chica de lo que recordaba. No sabía si querrías verme, dijo. Asentí hacia la cocina. Pasa. La tetera está encendida. Nos sentamos en la mesa, la misma donde todo se deshizo semanas antes. Mantuvo la mirada en sus manos al hablar. Lo siento, mamá. Pensé que me estaba probando. Quería ser más. Serví el té. El vapor enroscándose entre nosotras como un puente callado. Te estabas probando, dije suave. Solo olvidaste quién te enseñó a pararte firme. Entonces levantó la vista. Lágrimas en los ojos, pero sin defensas. El silencio entre nosotras ya no cortaba. Solo respiraba. Comimos el cobbler juntas en bocados lentos, cuidadosos. Afuera. El jardín brillaba en la luz de la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, la casa en la calle Hidalgo se sintió llena no de gente, sino de paz. Me llamo Leonor Vargas. Tengo 72 años. El primer sonido del año nuevo no fueron los cohetes, sino la voz de mi hijo en la cocina. La escuché a través de la puerta entreabierta, suave y afilada contra el zumbido del refrigerador. Vamos a deshacernos de ella esta noche, susurró. Me quedé quieta en el sofá, con la respiración contenida bajo una cobija de lana. Desde donde estaba, podía ver el reflejo tenue de la luz de la cocina en el piso pulido. Los pasos de Alejandra, con sus pantuflas, eran suaves mientras se movía. Abriendo un gabinete, el tintineo de una cuchara contra una taza. «¿Estás seguro?», murmuró ella. «Está decayendo rápido. El doctor ya cree que es demencia. Después de esta noche, lo haremos oficial». La tetera comenzó a silbar. Cerré los ojos, dejando que el sonido llenara la habitación, ocultando el leve temblor que me recorrió. Mi corazón ya no latía desbocado, no como la primera vez que los escuché. Ahora estaba preparada. Había estado esperando esta conversación. Detrás del frasco de azúcar en la encimera, una lucecita roja parpadeó una vez. La cámara llevaba grabando desde el amanecer. Alejandra sirvió el té. Podía oler la manzanilla, dulce y con un toque metálico. Conté sus pasos mientras se acercaba, cada uno sonando suavemente sobre las tablas de madera vieja. «Feliz Año Nuevo». Leonor dijo con suavidad: «Te preparé tu té, te ayudará a descansar». Abrí los ojos, los dejé desenfocarse lo justo para seguirle el juego, y sonreí. «Qué amable eres, querida».
Mi voz salió frágil, como ella esperaba. Dejó la taza en la mesa lateral y miró a Gabriel, que se quedó en la puerta, fingiendo preocupación. Los observé a través de mis pestañas cómo él evitaba mi mirada, cómo ella le acomodaba el cuello de la camisa como si fuera un trofeo que le pertenecía. Cuando finalmente salieron de la habitación, me incorporé lentamente y miré la taza sin tocarla. El vapor subía como una pequeña advertencia. Saqué el celular de debajo de la almohada, abrí la transmisión de la cámara oculta y revisé el tiempo de grabación. Todo estaba ahí: el susurro, las palabras, el té. Afuera, Oaxaca seguía en calma, la ciudad envuelta en la niebla matutina. Las campanas de la Basílica de la Soledad sonaban débilmente a lo lejos. Había vivido en esta casa por 40 años, suficiente para conocer cada crujido y eco, suficiente para saber cuándo algo sagrado se había vuelto peligroso. Cerré la aplicación, guardé el celular en el bolsillo de mi bata y susurré para mí misma: feliz año nuevo. De verdad. Mañana decidiría qué hacer con la prueba. 6 meses antes, la casa olía a azucenas y tierra húmeda. El funeral de Antonio había terminado apenas unas horas antes, y los cazuelones de los vecinos seguían amontonados en la encimera de la cocina. Recuerdo estar parada junto a la ventana, mirando el árbol de magnolia que él plantó el año en que nos casamos. Las flores comenzaban a caer, pétalos blancos esparcidos por el césped como pequeñas notas de despedida. Gabriel llegó justo antes del atardecer. Con el brazo alrededor de los hombros de Alejandra, no tocó. Nunca lo hacía. Mamá dijo suavemente, con los ojos brillosos por el duelo y algo más que no pude identificar: no deberías estar aquí sola. Casi me reí. En 40 años de matrimonio, había pasado innumerables días sola corrigiendo exámenes, cocinando, esperando a que Antonio regresara del juzgado. La soledad nunca me había asustado. Pero esa tarde, la voz de mi hijo tenía una urgencia que no reconocí. Alejandra dio un paso adelante, su perfume ligero y floral. Hemos estado hablando, dijo con suavidad. Tal vez deberíamos quedarnos contigo un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen. Quise decirle que no necesitaba compañía, solo espacio para el duelo. En cambio, asentí. La casa se sentía demasiado grande, y el dolor demasiado pesado para discutir con amabilidad. En pocos días, el ritmo de la casa cambió. Alejandra llenó la despensa con marcas nuevas que no me gustaban, diciendo que las mías eran muy procesadas. Reorganizó mi botiquín, ordenó mi closet e insistió en llevarme al súper. Su sonrisa nunca flaqueaba, pero sentía sus ojos observándome, midiendo lo que aún podía hacer sola. Gabriel se mantenía ocupado resolviendo trámites. Dijo que la herencia de Antonio era complicada, que no me preocupara por números y documentos. Cuando pregunté por los estados de cuenta, me dijo que descansara, que él y Alejandra lo tenían bajo control. Por las noches, Alejandra preparaba té e insistía en que nos sentáramos juntas en la sala. Hablar te hace bien, decía, palmeándome la mano. Yo tomaba pequeños sorbos, dejándola guiar la conversación hasta que me dolía la cabeza. Para la segunda semana, mis llaves habían desaparecido del gancho junto a la puerta. Alejandra sonrió cuando lo mencioné. Las puse en un lugar seguro, dijo. Esa noche, mientras estaba en la cama, escuché el leve sonido de cajones abriéndose al final del pasillo y me di cuenta de que el silencio ya no me pertenecía. Todo empezó con el té. Alejandra lo traía todas las noches a las 9, siempre en la misma taza de porcelana blanca, con un pequeño desconchado cerca del borde. Manzanilla con miel, decía, con una voz tan suave que parecía cuidado. Te ayudará a dormir. Al principio, lo acepté con gusto. Dormir había sido difícil desde que Antonio murió. La casa crujía diferente sin él, pero en una semana noté cosas extrañas. Olvidaba dónde dejaba mis lentes o por qué entraba a una habitación. Una tarde, encontré el horno aún tibio y no recordaba si había horneado algo. Alejandra lo notó antes de que yo dijera nada. No te preocupes, murmuró, apretándome el hombro. Es normal a tu edad. Gabriela sentía en silencio, con una mirada de lástima que parecía ensayada.
Has estado bajo mucho estrés. Mamá, tal vez deberías ver a alguien. Ya había arreglado una cita con un neurólogo que Alejandra conocía por una amiga. La consulta era luminosa e impersonal, del tipo donde las sonrisas parecen estrategias. Respondí las pruebas de memoria lo mejor que pude, aunque las palabras se me escapaban más rápido de lo normal. El doctor sonrió con simpatía, garabateando algo en su portapapeles. Podría ser un deterioro cognitivo temprano, dijo, pero lo vigilaremos. Alejandra me llevó a casa en silencio. Al llegar al camino de entrada, tocó mi brazo. Estarás bien, dijo. Nosotros nos encargaremos de todo. Esa noche, trajo el té otra vez. Dudé antes de beber, pero sus ojos expectantes se quedaron en mí, su mano descansando ligeramente en el respaldo de mi silla. La miel estaba más espesa esta vez, pegándose a mi lengua. Más tarde, mientras caía en el sueño, creí escuchar su voz desde el pasillo suave, baja y segura. Está funcionando, susurró. A la mañana siguiente, no podía recordar qué quiso decir. Ocurrió un jueves por la tarde, de lo más común. Alejandra estaba junto a la encimera, hablando por teléfono con el farmacéutico en altavoz mientras revisaba el correo. Yo estaba sentada en la mesa, medio escuchando, medio perdida en mis pensamientos. Cuando la escuché, sí, también renueven el lorazepam. Mi suegra lo toma todas las noches con su té. Mis manos se congelaron alrededor de la taza. Nunca en mi vida había tomado lorazepam. Alejandra colgó rápido cuando se dio cuenta de que la miraba. Oh, eso era para mí, dijo, forzando una risa. Otra vez mezclé los frascos. ¿Sabes cómo es? Se me olvidan las cosas estos días. Su tono era ligero, pero vi el destello en sus ojos, cálculo, miedo de haber dicho demasiado. Cambió de tema rápido, preguntando si quería sopa para el almuerzo, y yo fingí no notarlo. Pero por dentro, algo frío y afilado se asentó en mi pecho. Esa noche, trajo la taza de té, el vapor enroscándose bajo la luz de la lámpara. Sonreí, le agradecí y esperé a que saliera de la habitación. Luego, llevé la taza al fregadero y la vacié lentamente, viendo el líquido pálido girar por el desagüe. Por primera vez en meses. Dormí sin él. Cuando desperté, la luz que entraba por las cortinas parecía más clara, el aire menos pesado. Mis pensamientos se movían rápidos otra vez, nítidos y ordenados, como cuando daba clases frente a un salón. La niebla que había envuelto mi mente se había ido. Al final del pasillo, escuché a Alejandra tararear mientras preparaba el desayuno. El sonido ya no me calmaba, me raspaba. Me senté, probando mi memoria, repasando nombres, fechas, casos antiguos que solía enseñar. Nada se me escapó esta vez. Me di cuenta, con una certeza silenciosa, de que lo que estaba mal conmigo no venía de la edad, venía de esa taza. A la mañana siguiente, ya tenía un plan. Cuando Alejandra entró a la cocina, me aseguré de entrecerrar los ojos hacia el reloj y preguntar qué día era. Sus hombros se relajaron al instante. Jueves. Mamá dijo con dulzura: «No te preocupes, ya te puse tus pastillas». Le agradecí y revolví mi avena como si mis pensamientos fueran lentos otra vez. Fingir fue más fácil de lo que esperaba. Años de enseñar me habían entrenado para mantener el rostro serio mientras observaba el menor desliz en los demás. Esa tarde, cuando salió al súper, revisé los cajones hasta que encontré lo que necesitaba: una pequeña grabadora digital que usaba hace años para mis clases. La cargué, la metí en el bolsillo de mi bata y esperé. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi té, la grabadora ya estaba funcionando. Alejandra tarareaba, hablando para sí misma. Solo un poco, esta vez murmuró, apenas audible sobre el silbido de la tetera. No puede estar muy adormilada antes de la cita. Cuando me trajo la taza, sonreí débilmente. La levanté a mis labios y fingí tomar. En cuanto se fue, la vacié en una botella de vitaminas vacía que había lavado y etiquetado con la fecha. Para el final de la semana, tenía 3 muestras escondidas detrás de viejos adornos navideños en el ático, pero necesitaba pruebas más fuertes que mi palabra.
Entonces recordé a Isabel Torres, una vieja colega de la universidad, ahora toxicóloga en el Hospital General de Oaxaca. La llamé desde el teléfono fijo, con la voz baja. Isabel, soy Leonor. Creo que alguien ha estado drogándome. Hubo una pausa. Luego, con el tono calmado y preciso que recordaba de las juntas de la facultad, dijo: trae una muestra. En silencio. Sella el recipiente y etiqueta la fecha y hora. Lo registraré con cadena de custodia. 2 días después, le entregué una de las botellas en el estacionamiento del hospital. Prometió acelerar el análisis. Los resultados llegaron esa noche. Tienes razón, dijo Isabel. Tu sangre muestra rastros consistentes de lorazepam y zolpidem, suficiente para afectar tu cognición, tal vez incluso causar dependencia. Colgué. El peso de la confirmación asentándose en mí. La amabilidad de Alejandra había sido un arma, y ahora finalmente sabía de qué tipo. Cuando volví a encontrarme con Isabel, no perdió tiempo en compasión. Necesitarás más que análisis de sangre, dijo, deslizando una caja pequeña sobre la mesa del café. Es un reloj de cocina plateado, activado por movimiento. La lente está detrás del número 6. Ponlo donde no lo sospeche. Lo llevé a casa en mi bolsa, escondido entre pañuelos y una lista de compras que la misma Alejandra había escrito. Esa noche, después de que se fue a dormir, reemplacé el reloj viejo sobre la estufa con el nuevo. Su tic-tac silencioso se mezclaba perfectamente con el zumbido del refrigerador. A la mañana siguiente, Alejandra siguió su rutina té, pan tostado y esa alegría frágil que usaba como perfume. Le sonreí como a ella le gustaba, medio aturdida, obediente. ¿Le pondrías más miel hoy?, pregunté suavemente. Asintió. Dándome la espalda, por el rabillo del ojo, la vi meter la mano en el bolsillo de su bata, sacar una botellita ámbar y echar polvo en la taza humeante. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados. Solo un poco más, murmuró. Cuando se firme la tutela, venderemos la casa. El reloj lo grabó todo. Esa noche, después de que salieron a cenar, recuperé la tarjeta de memoria y vi el video sola en mi estudio. Verlo, el ángulo deliberado de su muñeca, las palabras tan casuales, me revolvió el estómago. Pero la sorpresa dio paso a algo más firme, más frío. Pruebas. Hice 3 copias, una en una USB escondida en un libro hueco, una para Isabel y una para mi abogado, Rafael Gómez, quien manejó el testamento de Antonio. Cuando lo llamé, mi voz no tembló. Necesito que guardes algo por mí, dije, confidencialmente, para cuando Alejandra regresó a casa, tarareando y radiante tras su cena. Los archivos ya estaban respaldados en 3 lugares. Me entregó otra taza de té. Sonreí. La dejé enfriar y la aparté. La actuación, después de todo, aún no terminaba. A finales de diciembre, la casa olía a canela y engaño. Gabriel y Alejandra susurraban más seguido, sus voces colándose por las paredes delgadas como humo. Una noche, escuché las palabras que lo confirmaron todo. La transferencia está lista, dijo Gabriel. Cuando se firmen los papeles el 2 de enero, la internaremos en el Roble. Es por su bien. La respuesta de Alejandra fue más fría. Bien, la casa se venderá más rápido sin ella. Me quedé inmóvil en mi silla, con la misma cobija sobre los hombros que ellos creían que necesitaba para estar cómoda. Había pasado toda una vida escuchando a estudiantes mentir con excusas. Reconocí ese tono ahora. No me protegían, eliminaban un obstáculo. A la mañana siguiente, preparé avena y tarareé suavemente mientras Alejandra llenaba mi taza. Han hecho tanto por mí, dije, sonriendo. No sé cómo les pagaré. Ella pareció complacida, incluso conmovida. Ese fue el momento en que supe que aún tenía la ventaja. La gente que cree que ya ganó deja de ser cuidadosa. Después de que salieron a hacer mandados, llamé a Rafael Gómez. Ya había arreglado todo: la declaración de la doctora Torres, el informe toxicológico, el video de la cámara oculta. ¿Cuándo debo entregarlos?, preguntó. El día de Año Nuevo, dije. Y llama al detective que mencionaste. Dudó. ¿Estás segura de que estarás a salvo hasta entonces?
Miré la cocina silenciosa, el té envenenado enfriándose sin tocarse. El reloj con cámara parpadeando en rojo sobre la estufa. Nunca he estado más segura. Afuera. El viento traía el eco lejano de risas de los vecinos preparándose para la fiesta. Adentro, marqué cada día en el calendario, una X deliberada a la vez. La noche de Año Nuevo terminaría con más que un año, terminaría con la farsa. La mañana de Año Nuevo amaneció tranquila y pálida. El cielo teñido de un gris suave. Ya estaba despierta cuando Alejandra bajó en su bata de seda, tarareando, con la tetera silbando detrás de ella. Gabriel la siguió poco después, con papeles bajo el brazo, la corbata a medio anudar. Parecían una pareja preparándose para una reunión, no una mañana familiar. «Feliz Año Nuevo», mamá dijo a Alejandra, dejando una taza humeante. «Pensamos desayunar todos juntos antes del gran día». Sonreí, acomodando los platos que había preparado antes. Eso es justo lo que esperaba. «Siéntense. Quiero mostrarles algo primero». Gabriel frunció el ceño, mirando el reloj de pared. «No tenemos mucho tiempo». «Solo tomará un minuto», dije, presionando el control remoto. El televisor cobró vida. Primero, solo la cocina, la misma en la que estábamos ahora. Luego apareció Alejandra en la pantalla, de espaldas. El leve sonido de su tarareo, igual al que había cantado segundos antes. Inclinó una botellita ámbar, polvo blanco cayendo en una taza de té. Alejandra se quedó helada. El color se le fue del rostro. El video cambió Gabriel en la mesa del comedor, firmando un documento. Su voz, clara y tranquila. «Cuando se apruebe la tutela, pondré la propiedad en venta». El silencio que siguió fue tan denso que casi ahogaba. Alejandra me miró, con las manos temblando. «Tú no entiendes. Eso fue sacado de contexto». «Contexto», dije con calma. «Envenenaste mi té durante 6 meses». La boca de Gabriel se abrió y luego se cerró. «Mamá, escucha». «Alejandra, pensó que necesitabas ayuda». Sonó el timbre. 3 golpes secos. Alejandra dio un respingo. El detective Morales entró, con un oficial uniformado detrás de él. Una carpeta con una orden en la mano. «Señora Vargas, tenemos una orden», dijo. Su rostro firme, profesional. «Recibimos el informe toxicológico esta mañana. Y la evidencia en video». Alejandra retrocedió, su voz subiendo. «No pueden probar nada». La doctora Torres dio un paso adelante. «Ya lo hicimos». Las manos de Gabriel temblaron mientras los papeles se le caían. «Alejandra, ¿qué hiciste?» Ella se volvió contra él, la furia rompiendo su máscara. «Tú firmaste todo. Querías deshacerte de ella tanto como yo». Me puse de pie lentamente, mi voz tranquila. Ambos planearon deshacerse de mí, pero solo lograron que los descubrieran. El reloj sobre la estufa marcó 1, 2 veces. Esa noche, mientras se acercaba la medianoche, los cohetes comenzaron a estallar en el cielo invernal, más fuertes, más brillantes, imparables. Adentro, la farsa finalmente había terminado. 3 semanas después, los titulares hicieron lo que yo nunca pude contar: la verdad. Pareja acusada de intento de homicidio contra familiar anciana. La foto de Alejandra estaba bajo las letras en negritas. Su sonrisa perfecta, ahora fría y vacía. El nombre de Gabriel seguía, más pequeño en la nota, pero no menos condenatorio. El detective Morales llamó para confirmar lo que ya sabía. «Ella está detenida sin fianza. Él se está declarando culpable de complicidad. El tribunal aprobó la incautación de bienes esta mañana». Y así fue. La casa, mi pensión, los ahorros que Antonio y yo construimos, todo me sería devuelto. Justicia, en su forma más práctica. Aún así, cuando colgué el teléfono, la casa se sentía demasiado silenciosa, sin pasos, sin platos tintineando. Solo el leve zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj que Isabel me dio. El mismo que lo grabó todo. Caminé al comedor donde todo había comenzado. La mesa brillaba bajo la luz de la tarde, recién pulida. Pasé la mano por su superficie, recordando las mañanas en que me sentaba ahí,
aturdida y nublada, sonriendo a través del veneno. Las sillas estaban vacías ahora, sin Alejandra, sin Gabriel. Solo yo y el silencio que tanto luché por recuperar. En el aparador, mi laptop seguía abierta. El último archivo estaba ahí, etiquetado simplemente grabación final. Pasé el cursor sobre él por un largo momento antes de hacer clic en eliminar. La copia en mi laptop desapareció. Los originales ya estaban con el detective Morales y mi abogado. La pantalla se oscureció, el sonido del ventilador desvaneciéndose en nada. Afuera, el viento movía el árbol de magnolia que Antonio plantó, esparciendo pétalos blancos por el porche. Me quedé ahí, viéndolos flotar, hasta que el dolor en mi pecho se suavizó en algo casi como paz. Me habían quitado casi todo confianza, seguridad, incluso mi sentido del tiempo. Pero no me quitaron esto: el silencio, el aire, el simple hecho de que todavía estoy aquí. Por primera vez en meses, me serví una taza de té puro, sin tocar, y la bebí completa. Un año después, Oaxaca brillaba bajo un cielo frío y claro. La ciudad estaba viva, con la celebración, música flotando desde los portales, risas resonando por las calles estrechas. En mi casita en la colonia Reforma, la mesa era sencilla pero cálida: pollo asado, tortillas de maíz y dos invitadas que me acompañaron en los meses más oscuros, la doctora Torres y mi vecina, doña Rosa. Comimos en silencio, sin ceremonias. Cuando se acercó la medianoche, Isabel sirvió sidra espumosa en vasos disparejos. Por sobrevivir, dijo suavemente. Sonreí y levanté el mío en respuesta. Cuando los primeros cohetes estallaron sobre el zócalo, salí al porche, envolviéndome en un rebozo. La noche olía a sal y humo de leña. Luces rojas y doradas florecían sobre la ciudad, reflejándose en las ventanas tranquilas de mi casa. Sostenía una taza de té verdadero, nada escondido, nada envenenado, y respiré el vapor. El año pasado, susurré. Planearon deshacerse de mí. Otro estallido de color iluminó el cielo. Este año, yo me deshice de ellos. El árbol de magnolia se mecía suavemente con la brisa. Alcancé el interruptor de la luz del porche y lo apagué. No por miedo, sino porque ya no lo necesitaba para mantenerme despierta. La noche era lo suficientemente brillante por sí sola.